Discriminación, el tema que nos convoca y que vamos a abordar con Julio Dantas, presidente de la Fundación Todo Mejora. Julio, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, ¿verdad? Un gusto tenerte por acá. A ver, observábamos en la nota una discriminación, nos centralizamos en ese foco, ¿no?, de los gitanos, que son excluidos de nuestra sociedad. Pero demos una mirada un poco más global a las cifras que nos está entregando el INJUV. Cerca del 44% de los jóvenes chilenos discrimina y excluye a personas de su entorno. ¿Hay una explicación para eso? Yo diría que una explicación general para eso es que los jóvenes chilenos hoy día en las escuelas chilenas no están aprendiendo sobre diversidad, no están aprendiendo a convivir con otros. Por eso tenemos los problemas de bullying que tenemos en la escuela, por eso tenemos los problemas de discriminación dentro de las escuelas y ahora, como estamos viendo en las encuestas de 15 a 29, dentro de la comunidad en que todos viven. ¿Estamos educando mal a nuestros hijos en ese aspecto? Yo diría que no estamos educando a nuestros hijos. O sea, hay un aspecto que uno puede decir mal, y yo diría que más que mal es que nosotros no sabemos qué enseñarles. O sea, muchas de las personas que están enseñando basado en miedos, que son las fobias, y también están enseñando quizás basado en prejuicios que ellos tienen de otras culturas sin mejor entender esas culturas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una educación de diversidad, es para que estos miedos se tornen mitos, porque todos somos iguales en el final, y para que el prejuicio se torne una cosa que uno entiende. ¿Esto es una cuestión de escuela? ¿Es una cuestión de casa? Mira, ¿En ambos ámbitos? Yo creo que es una cuestión definitivamente en ambos ámbitos. El contexto de la escuela yo creo que nos ofrece es un momento donde todos los distintos adolescentes y niños se juntan y conversan. Entonces yo vengo de esta casa y de la otra y etcétera, y ahí nosotros tenemos una comunidad donde tenemos en teoría profesores y un entorno escolar que nos enseña a convivir con otros, después regresar a la casa y contar historias sobre nuestros amigos diversos. Eso es lo que no estamos haciendo. Eso es lo que no estamos haciendo. Lo que me llama la atención, independiente de las cifras que arroja el estudio, que son de por sí preocupantes, es que precisamente en la etapa de la juventud uno tiende a pensar que está más abierto, más libre de prejuicios, ¿no? Que tiene las herramientas necesarias como para no juzgar al que es diferente a mí, sino muy por el contrario, para acogerlo. Tal vez uno piensa con el tiempo, si bien va madurando también, va reforzando ciertos prejuicios. ¿No es esa la lógica que debiera imperar? Y que esa es la lógica, pero una palabra clave que tú dijiste, que es que uno tiene las herramientas necesarias para no hacerlo. Y de nuevo, para nosotros desde el mundo de la Fundación Todo Mejor y el trabajo que nosotros hemos estado haciendo para la prevención del suicidio de adolescentes que son lesbianas, gays, bisexuales y trans, nos damos cuenta que los profesores no tienen herramientas, que los papás no tienen herramientas, que la sociedad no tiene herramientas. ¿Y por qué nosotros tenemos la expectativa que de repente el par va a tener la herramienta? Entonces, esas herramientas no existen. Es un poco de, eso está pasando, es distinto, entonces voy a reaccionar basado en mi miedo y no necesariamente basado en entender una cultura o una experiencia de vida más allá de la mía. Sin embargo, cuando se conoce mediática o noticiosamente un hecho como el asesinato de Daniel Zamudio, hay un repudio y un reproche general en todo el país. Y se puede establecer a partir de eso ciertos mecanismos legales también para la mitigación de esta discriminación, que no son los únicos y no son los suficientes. Pero hay un doble discurso, ¿no? Sí. Entre aquellos que decimos, aquello que declaramos frente a un hecho tan lamentable como el de Daniel Zamudio y nuestro accionar diario. Sí, mira, yo vine a Chile hace 6 años, me quedé en Chile, amo Chile y es un país extremadamente sancionador. Este país tiene leyes y reglas para todo. ¿Qué no significa? Que la gente uno trata al otro mejor. Entonces, efectivamente, en un caso de Zamudio, la reacción del pueblo chileno es una reacción de rechazo, como esta violencia no debería pasar a nadie, y es una reacción de leyes. También tenemos que crear una ley para controlar la situación, para que no pase de nuevo, que podría ser mi hijo, mi primo, etc. Pero no hacemos nada después. O sea, ¿cuáles son los programas hoy día del Ministerio de Desarrollo Social, del INJUV, los programas del Ministerio de Educación, los programas del MinSal, que muestran todas las cifras de suicidio adolescente? ¿Cuáles son los programas proactivos que cambian esta cultura? Hay un montón de leyes, pero no hay programas que enseñen a las personas a pensar de una manera distinta y a tratar al otro de una manera más respetuosa. Y finalmente todo esto queda en documentos, no en papel. Este sondeo titulado Experiencias y Percepciones en torno a la discriminación nos indica lo siguiente, que dentro de los 6 grupos
donde se produce mayor segregación del total de los encuestados, el mayor rechazo está para los gitanos, a quienes veíamos en la nota con un 25%, las personas con discapacidad mental con un 22%, eso habla pésimo, además en general de los jóvenes chilenos y de la sociedad chilena, y las personas homosexuales con un 16%. Más abajo están peruanos, bolivianos, mapuches y personas con alguna discapacidad física. ¿Qué tan violenta es la discriminación contra los homosexuales en nuestro país? Bueno, el caso de Samud yo creo que nos muestra esta violencia, el caso de Valesca el año pasado también nos muestra esta violencia, y el hecho que nosotros vivimos en el país con el peor índice de bullying en toda América Latina nos muestra que la violencia ahí está fuerte. Ahora, el problema hoy día en Chile es que no tenemos estadísticas sobre específicamente el bullying hacia los adolescentes homosexuales, y nosotros como una fundación nos preocupa, porque lo que sabemos de otros países que han tomado el tiempo y la energía para hacer un estudio más allá de los homosexuales son discriminados, que es básicamente lo que esta encuesta muestra, que la encuesta del MinSal mostró, que la encuesta de UNICEF mostró, que la encuesta de Opción mostró. O sea, aprecio la encuesta, qué bueno que sabemos eso, pero hemos sabido eso hace muchos años. El tema es que no sabemos mucho más. O sea, en Estados Unidos sabemos, por ejemplo, que adolescentes homosexuales son 4 veces más propensos a suicidarse y 8 veces más propensos si son rechazados por sus familias. Y eso, en general, es por el bullying que ellos reciben, la violencia que reciben sus pares y de sus profesores. Entonces, hay un contexto ahí que yo creo que no sabemos mucho. Te puedo decir que efectivamente de este número estoy seguro que una gran mayoría son homosexuales, pero en Chile, mientras tenemos los peores índices de suicidio, los peores índices de bullying, no sabemos mucho del detalle de estos números. Y sin saber los detalles, no podemos crear un plan de intervención que efectivamente toma cuenta del problema. Hay que entrar en cifras en más detalle, ¿no? Para poder crear un programa de aplicación con un foco específico que permita también resolver en parte el problema, insistiendo además que esto es una cuestión de educación que parte por el colegio y por la casa. Sí, también hay un contexto acá que los números, por ejemplo, nosotros como una fundación que está en Chile, pero que está basada en un proyecto de Estados Unidos, y ahora nosotros hemos ayudado a crear proyectos en España, a crear proyectos en Portugal. Sabemos, porque conversamos con otros países, que el tema del bullying homofóbico es un tema que está pasando en todos los países. Y hay un contexto ahí en que nosotros no vamos a poder hacer nada sobre esa problemática en Chile hasta que sepamos la gravedad del problema. Julio, ¿qué es el bullying homofóbico? Tú en una entrevista anterior, en una conversación que sostuvimos, me contabas que tú mismo habías sido víctima de eso. ¿Qué se entiende por bullying homofóbico? Porque hoy día tal vez lo tomamos a la ligera y decirle a algún compañero, decirle por ejemplo maricón, no sé, por ponerte un ejemplo, no nos parece una agresión, nos parece parte del lenguaje, y así vamos asumiendo una serie de actitudes que finalmente socializamos entre todos. Sí. ¿Qué es el bullying? Sí, te contesto de 2 maneras. Primero, el bullying en general, estamos hablando de un proceso sistemático donde hay en general un grupo de personas está haciendo un bullying, está haciendo una violencia física, emocional, verbal hacia una otra persona de una manera consistente, ¿ya? Eso es el bullying en general. Cuando estamos hablando del bullying homofóbico, estamos hablando del bullying basado en la orientación sexual y la identidad de género. Es una muy buena pregunta, ¿por qué? Porque la orientación sexual, por ejemplo, yo soy una persona gay, ¿ya? Y si tú me haces bullying basado en el hecho que soy gay, eso es un bullying homofóbico, pero si tú haces bullying a una persona que es heterosexual basado en ser gay, eso también es un bullying homofóbico. Y lo interesante de la encuesta del INJUV, si tú miras los detalles de por qué esos adolescentes y jóvenes se sienten discriminados, lo que más sale es por cómo se visten. Sí. Y hasta los adolescentes homosexuales y los jóvenes homosexuales dicen que ellos son discriminados por su ropa. Y nosotros sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que de las estadísticas allá, que 9 de los 10 casos de bullying homofóbico son personas que quizás en el final no van a ser gay, pero que es un chico que vistió una camisa rosada un día, o una chica que decidió vestir pantalones versus una falda, y que crea un contexto donde el promedio es que escuchan la palabra maricón, esta palabra que en Chile es así como, maricón, pero escuchan 22 veces por día, promedio. Eso significa que un niño quizás escucha 60 veces por día. Y esa sistematización es tal en que en el final mi salud mental empieza a ser afectada. Tenemos que crear un ambiente de respeto, un ambiente educativo además, inclusivo para todos aquellos que vivimos en esta sociedad, y lo mismo que ustedes comentaban en el comunicado público a propósito de los datos del INJUV, que el precio por no actuar es muy caro. Es carísimo. Y Chile ya mantiene esta tasa altísima de suicidio adolescente, especialmente entre la población de lesbianas y de gay, tal como hemos comentado en esta entrevista. O sea, nosotros sabemos que si nosotros no hacemos algo concreto ahora,
a 2020, un adolescente por día se suicidará. Un adolescente por día. Wow, si eso no es un número suficientemente potente para que el Ministerio de Salud tenga herramientas y estrategias súper claras de cómo lidiar con el tema, no sé qué más ellos necesitan. Julio Dantas, es por eso también este espacio que hemos abierto aquí para la discusión y para que puedan conocer acerca de la Fundación Todo Mejora, que está disponible en Internet y en Twitter. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias.